que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Esta mañana vamos a hacer algo totalmente diferente. Este mes ya ha empezado el tema de la Biblia. Y el énfasis de hoy es sobre la palabra de Dios como fuego, pero también como martillo. Y Haider y yo vamos a predicar esta mañana este texto. Y lo vamos a hacer de una manera narrativa. Bueno, creemos que sí. Es un experimento. Honestamente, la más experimentada no está. Y damos gracias a Dios porque no está, pero que sí quisiéramos que estuviera, que es Isabel. Así que quiero que esté muy atento. Y el pasaje que vamos a usar es Jeremías 23. Él va a leer una traducción y yo voy a leer otra. Jeremías 23. Jeremías 23, versículos del 23 al 32. Muy bien. Vamos abriendo nuestras Biblias. En Biblia de las Américas dice: soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. He oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre, con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Declara el Señor. ¿Y como martillo que despedaza la roca? Por tanto, he aquí, estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen: el Señor declara, he aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No. Al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. He oído a estos profetas decir: escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. ¿No quema mi palabra como el fuego? Dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de todos estos profetas que se roban el mensaje el uno al otro.
y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy en contra de esos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié, ni los nombré, y no tienen ningún mensaje para mí, de parte mía para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Oye, perdón, no te conozco, pero ¿sabes dónde estamos? O por lo menos, ¿cuándo estamos? Shalom. La verdad, no lo sé. Estaba haciendo mis oraciones de la tarde y al abrir los ojos estaba aquí. Qué curioso, yo también estaba orando. ¿Será que dijimos algo mal? Bueno, para algo nos tendrá Dios aquí. Bueno, pues intentemos matar el tiempo. Tal vez podamos descubrir para qué estamos aquí. ¿Cuáles son los propósitos del Señor? Cuéntame, ¿quién eres? ¿Qué haces? No pareces de mi tiempo y me da curiosidad. No sé cuál sea tu tiempo. Y no entiendo muchas cosas de las que me preguntas. Soy de Israel. O bueno, de un pueblo pequeño de Judá. Su nombre no es muy conocido. Soy un pastor. Mi nombre es Nicolás. Soy pastor en mi comunidad. Así que, así me lo encargó la corte de Josías hace unos 22 o 23 años. Yo fui testigo de algo hermoso y glorioso. Estaba allí cuando encontraron el libro. No te imaginas qué sorpresa fue para mí. Y el libro lo llevaron a Josías. Algunas veces, estando allí, escuché lo que decía. Y mi corazón se llenaba de alegría, pero también de esperanza. Todo el pueblo comenzó a conocer a Yahvé. Comenzó a amarlo, a seguir sus leyes. Se levantaron otra vez personas hablando en su nombre. Entonces me encargaron de enseñar ese libro aquí y cuidar de los míos. Pero realmente fue muy triste para mí. Ahora estoy confundido. No sé qué creer. ¿Y cómo guiar a esta comunidad? Josías murió. Y en el trono siguió su hijo Joacás. Pero este no duró ni 3 meses. Después de Joacás vino Joacim. Y él no estaba haciendo las cosas bien. En ese momento, todos siguen su parecer. Nadie hace lo bueno. Y muchos dicen hablar en nombre de Dios. Solo siento que la guerra se acerca. Y no sé qué será de mí, ni de los míos. Vaya, eres de mucho tiempo atrás. En mi época, conocen tu tiempo como los siglos VI y V antes de Cristo. Así es. Soy de unos 2500 años después, imagínate. Sin embargo, creo que puedo entenderte. No somos tan diferentes. ¿Sabes? Mi nombre es Heider. También soy pastor de una comunidad, en una ciudad, un lugar lleno de gente. Se llama Medellín. Ah, ¿y es una ciudad hermosa? Sí, es muy, muy hermosa. Qué bien.
Y por cierto, hace pocos años se dijo legalmente que podíamos tener nuestras iglesias y dar culto a nuestro Dios. Antes no podíamos hacer eso. Ah, qué cosa. Sin embargo, parece que ese tiempo de adorar a nuestro Dios públicamente hizo que la gente dejara de adorarlo. También hay gente que habla en su nombre, también hay muy malos gobernantes, también hay personas que solamente siguen sus ideales. Nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Me he hecho muchas preguntas. ¿Cómo cuáles? He pensado en abandonar esta vida y dedicarme a sobrevivir como todos los demás. Muy triste. Uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Es una buena pregunta. ¿Dónde está Dios? Todos se preguntan, ¿dónde está Dios? Vaya. Eso me hace recordar un rollo que me llegó hace poco tiempo a través de un viejo amigo. Él se llama, o si no mal recuerdo, se llamaba Jeremías. En mi lengua eso significa Yahvé es alta. Y Dios lo llamó a él, Haider, desde antes de nacer. Así como a ti y a muchos de tu comunidad. También de mi pueblo. Y él comenzó a decir que habrían guerras, pleitos. Pero él también dijo que un imperio enorme se levantaría contra mi pueblo. Y era algo triste. Se levantarían sobre nosotros. Y nosotros, como pueblo de Dios, debíamos rendirnos a ellos. Era algo difícil de entender. Era muy difícil. Para mí, todo esto era juicio de Dios. No son mensajes esperanzadores. Decir que viene guerra, que un pueblo va a venir en contra de nosotros y llevarnos cautivos. Eso no suena agradable. Y menos a mi oído. Todo estaba bien, andaba bien, todo estaba normal. Es más, en una ocasión le pedí compartir a Jeremías con mi comunidad. Era una comunidad pequeña. Y gracias a Dios siempre aceptó. Tener a Jeremías en la congregación no era cualquier cosa. Sus palabras, al escuchar esa enseñanza aquel día, daban miedo. Yo sentí miedo y terror que por todos mis huesos, desde la cabeza hasta mis pies, hasta a mí me aterraban las palabras del profeta. Me aterraban. Pero eso nos lleva a acercarnos más y más a Él, como si estuviéramos en tiempo de Josías. De algún modo Jeremías nos decía que Dios era más grande de lo que nosotros imaginamos. Y tal vez en tu congregación hay gente también que piensa que Dios es pequeño, pero es muy grande, Haider. Aquí muchos piensan que cada nación tiene su Dios y que la grandeza de un Dios se refleja en la grandeza de su nación. Somos una nación pequeña. Muchos piensan que tenemos un Dios pequeño. Yo también lo pensé. Pero no. Jeremías escribía y predicaba diciendo: ¿soy yo un Dios de cerca y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Esas palabras me conmovían. Me decían que él escuchaba a los falsos profetas, que lo acusaban de ser pequeño y que consolaba recordando que él siempre estuvo y estará pendiente, y aún de mi comunidad, ya sea en Judá o en Babilonia o donde yo me encuentre. Ahí está un Dios grande y soberano. Qué interesante lo que me cuentas, Nicolás. Con esto me puedo sentir muy identificado.
Mi congregación también es pequeña y sí, en muchas ocasiones dudamos de la grandeza de Dios. En muchas ocasiones pensamos que Él no está. Y gracias por contarme esa historia. Creo que la conozco y creo que he escuchado de ese profeta. En este tiempo necesitamos mucha gente como Jeremías. Jeremías llegó a estar en la cárcel por predicar el Evangelio. Aquí han habido muchas personas que han llegado a la cárcel. Muy duro. Recuerdo un pastor de Alemania, buen amigo mío, que en Segunda Guerra Mundial buscó ayudar y salvar a todos los que pudo. Ah, era un héroe, Jaime. Era prácticamente un héroe, imagínate. Pero su fin fue deshonroso. ¿Por qué? Murió a manos de los alemanes. Muy triste la historia. Asimismo, Nicolás, hoy son pocos los héroes. Muchos en mi congregación están cansados. Y en la pequeña comunidad que yo he estado también. Y se vuelven tristes y quejumbrosos. Sí. Y comienzan a dudar de todo. Incluso yo he comenzado a dudar de todo. También. Y he hecho muchas preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no está obrando? ¿Por qué no hace nada? Imagínate, tan solo ayer apareció un muerto en un río cercano. Ah. Y asimismo hemos visto masacres. Muchas personas acaban con sus propias vidas y las de su familia. Hay graves accidentes y calamidades, Muy tanto doloroso. naturales como de obra humana. Uno las ve y se pregunta, Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Dónde estás? Esa es la pregunta de mucha gente. Así es, y creo que si de pronto no estamos solos aquí, más de uno se lo estará preguntando en este momento. Creo que sí. Hace algunas noches, imagínate, salí de mi casa mirando al cielo y me hacía estas preguntas. Y recordaba otra vez algo que escribió tu amigo Jeremías. ¿Tú has leído de Jeremías? Sí, lo he leído. Y ha llegado hasta aquí 2500 años después. Y él escribió en algún momento, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Él llena todo el universo. Puede ver lo que hacemos, lo que decimos. Puede atender al cansado hace 2500 años y hoy también. Oye, Haider, ¿sabes? Un poeta de hace muchos años escribió algo que intento de leer y recordar. Durante toda la noche he tratado de recordar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, he ahí tú estás. Si tomo las alas del viento, y si habito en lo más remoto del mar, allí aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vaya salmo. Hermoso. Qué canción tan hermosa. Me pone a pensar mucho cómo termina. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Parece que no importa dónde ni cuándo huyamos, Él siempre estará con nosotros. Imagínate que muchas personas han intentado quitar este salmo de nuestras Biblias, de nuestros libros, nuestros rollos. Otros viven como si Dios no los viera, como si Él no escuchara, como si Él no existiera. ¡Qué tristeza! Hablan en su nombre, pero no son de Él. Ah, ¿también tienes ese tipo de gente? También lo tengo. En todo lugar hay. Sí, Me imagino que en esa ciudad de Medellín
Hay mucha gente así. Qué triste. No lo imaginas. Son personas que hablan mentiras en nombre de Dios. Y claro, tenemos muchísimos. Más de uno ha pasado por aquí. ¿Cómo son los de tu tiempo, Nicolás? ¿Qué cosas dicen? Mira, en mi tiempo también encontramos falsos profetas y son guiados por sus sueños. He soñado, he soñado, he soñado. Son guiados por sus fábulas, sus fantasías. Les encanta hablar mensajes engañosos. Los aprovechan para ganar dinero, fama, lucro, fortuna. Sin embargo, hacen que la gente se olvide de Dios, de su santidad, de su bondad, de su misericordia y aún de su poder. ¿Lo imaginas? Es irónico y descarado. Alguien que se llama el profeta y hace que la gente se olvide de Dios. Más de uno ha llegado por aquí diciendo: he tenido un sueño. Dios me mostró, Dios me mostró, Dios me mostró. Tuve una visión anoche. Dios me ha hablado audiblemente. Y hoy les transmitiré su palabra. Dicen así: Dios me habló y ahora quiero hablarle yo en nombre de Dios. Siempre traían mensajes de ánimo, de aliento. Y decían: habrá paz, habrá paz. Esos falsos profetas decían: habrá paz, habrá paz, habrá paz. Cuando Jeremías les dijo: va a haber guerra. Así que pueden seguir viviendo como viven. No tienen necesidad de arrepentirse. Como todo va a estar bien, vivan como vivan. No hay necesidad de arrepentirse. Ahora, Dios hará de esta nación una nación grande. Te confieso que al principio a mí me encantaba escucharlos, a esos falsos encantadores, a esos falsos profetas. Me encantaba escucharlos y solo podía decir amén, amén a todo lo que ellos decían. Y yo también decía: gloria a Dios por lo que están diciendo. Sin embargo, pude ver algo distinto. Estos mensajes eran del engaño de su corazón. La predicación de Jeremías pide arrepentimiento. Hablaba de juicio. Yo recuerdo ver a Jeremías predicando de juicio, y eso implicaba dolor, pero también un cambio de vida. Esa es la palabra de Dios, contraria a toda predicación de esos falsos profetas. Ahora los escucho y solo puedo preguntar: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Decía Jeremías. ¿Qué hay en los corazones de los profetas? Que profetizan mentira, que de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mí, con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre, a causa de Baal. Sí, recuerdo eso. Y aquí ha pasado mucho. Más de uno ha llegado a decir: si tienes 5 dedos, esta palabra es para ti. Qué cosa, ¿no? Hasta ven un pelo en la Biblia. Qué cosa tan horrible. Los falsos profetas son un problema de toda época. Hay una gran cantidad de propuestas, como dirían en mi tiempo. Una gran cantidad de verdades, dicen. En mi tiempo, la cosa puede ser de pronto un poco más sencilla y al mismo tiempo más complicada. Pero es muy delicado. Es supremamente delicado. Y puedo decir que en cierto grado es sencillo, porque a lo largo de los años el pueblo de Dios recopiló unos escritos llamados Palabra de Dios. Interesante. ¿Sí?
nosotros le decimos Biblia. Y aquí podemos ver aquellas cosas que Dios le ha hablado a su pueblo. Podemos ver esa recopilación. De pronto incluso hay algunos libros que se escribieron después de tu tiempo y que no conoces. Asimismo, podemos ver que gracias a Dios ahora todo el mundo tiene este libro en su idioma. ¿En tu congregación todos tienen la Biblia? Sí, yo creo que si los digo, alcen sus Biblias, ellos las alzarán. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y que no la traigan en el celular. Me imagino en tu congregación cuando preguntas eso, algunos ni la traen. Estoy orando para que sí, Muy porque bien. se distraen mucho en ocasiones. Pero también hay algo muy complicado, mi amigo Nicolás. ¿Por qué? Imagínate que aunque casi todo el mundo pueda tener una Biblia, casi nadie la lee. Qué tristeza. Si es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, y ahora por fin todos la podemos tener, imagínate. Algunos incluso intentan hacer juegos con ella. La abren al de Tilmar el medio pingüe y a donde caiga el dedo, ahí está la palabra. Hay más de uno en tu congregación así. Hace algunos años estaban diciendo, si abres tu Biblia en tal lugar y encuentras ahí un pelo, ponlo a hervir y tómate esa agua y eso te protegerá de una enfermedad. ¿Y dónde está el Dios que sana y es poderoso, Aider? ¿Por qué tu congregación piensa así? Porque no leen la Biblia, Nicolás. Es muy triste. Desgraciadamente ha pasado en muchas ocasiones. A más de uno lo visita uno, llega y ahí está la Biblia abierta en una parte, muy probablemente un salmo. Uno pregunta qué dice, no sabe, nunca lo han leído, pero lo mantienen ahí abierto. Y en mi congregación no teníamos el privilegio de tener un libro así, porque eran unos rollos y tenía uno que tener como unos ayudantes para que lo abrieran. De hecho, me parece recordar que la mayoría ni siquiera podía leer o escribir en tu tiempo. No. Imagínate. Y luego llegan muchos otros diciendo, yo soy un Dios encarnado, yo soy Jesús hecho carne, o incluso yo soy un profeta de Dios. Y comienzan a hacer muchas cosas, muchas barrabasadas en nombre de Dios. Aún, Nicolás, hay algunos que dicen que la verdad ha muerto. ¿Cómo así? Un profeta de mi tiempo, llamado profeta nada más por él mismo, decía, Dios mismo ha muerto. Imagínate. Y me preocupa, la verdad me preocupa mucho. Los predicadores más visitados y oídos son los menos bíblicos, los que son menos fieles a la palabra de Dios. No sé cómo le hacen, pero tienen un modo de atraer a la gente, tal vez en tu tiempo, porque prometen paz y hacen poesías con falsos analgésicos contra el dolor y sin necesidad de arrepentimiento. Sí. Algunos quitan de sus Biblias las páginas de juicio y dejan con colores las promesas. Incluso intentan mezclar nuestra fe con otras religiones u otros dioses, como hicieron en tu tiempo con Baal. Ahora imagínate, leen el horóscopo y le dan gracias a Dios. ¿Y en tu congregación hay gente? Probablemente. Probablemente hay más de uno. Debes revisar la Biblia de cada uno, a ver si lo tienen al lado. Ay, debemos mirar porque hay un montón de cosas, Señor. Más de uno pone una mata o sal al lado de la puerta y ora por eso. Eso es agorería y la ley habla en contra de eso. En una ocasión vi a alguien que le echó sal a la misma Biblia para purificarla. Terrible, Heider. El hombre, y Chesterton decía algo muy importante. ¿Qué decía? El hombre fue creado para que dudara de sí mismo y no dudara de la verdad. Pero ahora todo es lo opuesto. Ahora duda de la verdad, pero no duda ni por un segundo
de sí mismo. Oye, tremendo. Entonces casi todos dicen tener la verdad, pero ninguno duda de sí mismo y ninguno busca la verdad. Haider, me gustaría tener uno de esos libros que tú dices, la Biblia, recopilada. No sé si salimos vivos de aquí, ¿me vas a obsequiar uno? Dejemos que el Señor sea quien decida. No sé, de pronto hagamos una paradoja temporal enorme, hay un problema. Dejemos que el Señor sea quien diga. Mira, siempre habrá gente que comprometerá la verdad de su propio bienestar. Hay personas muy dispuestas a torcer las escrituras. Siempre piensan en lo que falta, en lo que desean, y pueden conseguir con mentira. Nunca piensan en el hecho de que Dios está presente y habla a nuestra realidad en este tiempo. Creo que Él es el regalo más grande. Sin embargo, sigo teniendo una pregunta. ¿Qué hacer cuando la verdad no es esperanzadora? Por lo menos en un corto plazo. Esa es una muy buena pregunta, Nicolás. Tal vez muchos han sentido que escuchan una predicación, una palabra, leen la Biblia y no encuentran esperanza. Pero yo te quiero devolver la pregunta. ¿Tú que has estado en ese tiempo? ¿Tú que viste a Jeremías predicando? ¿Te parece que la palabra de Dios no es esperanzadora? ¿Te parece que lo deja a uno sin rumbo o propósito? Me gustaría saber cómo lo es desde tu experiencia. De hecho, Haider, es lo contrario. Es fascinante y difícil de describir. Para mí, la palabra de Dios es semejante a una llama de fuego. Así es su poder. En mi comunidad, estamos lejos de la capital, pero en muchas ocasiones estamos a oscuras. De vez en cuando, en mi comunidad hacemos hogueras para calentarnos alrededor de ella y las colocamos en el centro de nuestra familia, de nuestro hogar. Asimismo, podíamos distinguir el poblado desde lo lejos cuando se encendían. Ahí, escúchame, esa es la pequeña llama que señala mi hogar. Asimismo, alimentamos esa llama con paja. Aquella hoguera era alimentada con paja, pero el fuego lo destruía todo. El fuego es poderoso. Y sabe, esa paja que le echábamos a la hoguera era semejante a las palabras de aquellos falsos profetas que se derretían con el fuego. También nosotros utilizábamos el fuego para purificar los metales y así fabricábamos nuestras herramientas, sabiendo que durarán. Por último, cuando estamos en la noche helada, nos juntamos al fuego y el fuego nos calienta. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios como fuego destruye la maldad, purifica al pueblo, guía al pecador, a los perdidos y da calor y consuelo a todos los que lo necesitan. Qué bonita imagen, Nicolás. Así es. Y desgraciadamente últimamente no pensamos en la necesidad de la luz. La tenemos aquí en todo lado, no nos toca prender hogueras. Pero qué importante es recordar que la palabra es esa luz, ese fuego que guía, da calor y destruye el mal. Así también Jeremías dice que la palabra de Dios es como un martillo enorme. ¿Como un martillo? Sí, imagínate como un martillo. ¿Y por qué? Yo tengo experiencia con eso. Fui criado por un carpintero.
¿Cómo así? Y en más de una ocasión se golpeó el dedo gordo de la mano. Y fue muy fuerte, ¿no? Uy, hombre, imagínate eso. En mi familia casi todos los hombres nacen con 6 dedos y dicen que eso es por la costumbre que tenemos de perder uno. Así es la palabra de Dios. El martillo se usa para hacer grandes y hermosas obras. Se usa para hacer una mesa, una cama. Se usa para hacer un atril. Se usa para grandes y hermosas construcciones. Pero también se usa para destruir. También se usa para picar la piedra, sacar todas las impurezas y hacer de ella una obra de arte. Tienen buen uso. También se usa este martillo para, en ocasiones, como arma. Imagínate. Así mismo es la palabra de Dios. Ella rompe cadenas y transforma vidas. La palabra, debemos permitir que la palabra cale hondo en nosotros. ¿Qué tal si nuestro corazón parece una piedra que solamente puede ser revitalizada si se quiebra? ¿Qué tal si nuestro corazón está tan duro que debe recibir un gran golpe de la palabra para que vuelva a latir y tener vida? Cada golpe, cada corrección es una infusión de vida. Es una invitación a arrepentirnos y estar más cerca de Dios. También, Haider, puede que cada golpe sea una expresión de juicio para aquellos que no quieren escuchar. Recuerda lo que dice mi amigo Jeremías. Por tanto, he aquí estoy en contra de los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras, el uno al otro. He aquí estoy en contra de los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara, el Señor declara. He aquí estoy en contra de los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié, ni les ordené, ni son de provecho alguno para este pueblo. Declara el Señor, hay muchos profetas contra los cuales está el Señor en contra, porque descuidaron su palabra y hablaban diciendo que lo que sale de sus labios proviene de Dios. Jeremías es claro. Dios condena a quienes dicen, así dijo el Señor, cuando Él no ha dicho nada. Ellos dicen hablar por Dios y realmente, Haider, hablan desde los intereses más recónditos y oscuros de su propio corazón. Sus mensajes parecen agradables, dicen cosas buenas aparentemente. La palabra del Señor debe estorbar para transformar. Ellos solo quieren lucrarse y sin inducir a cambio. Así pues, manifiestan sus supuestos sueños, sus supuestas visiones, sus supuestas experiencias espirituales que no tienen que ver con la naturaleza y la palabra de Dios. De este modo, Dios nunca los envió. Así es, Nicolás. De hecho, me haces recordar un texto de la ley, ese libro que le presentaron a tu rey Josías. Dice en Deuteronomio 18:22: cuando un profeta hable en el nombre del Señor y la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Así es. Con presunción la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. En muchas ocasiones, Nicolás, aquí hemos tenido personas que dicen, yo hablo en nombre de Dios y por eso se me debe respetar. Imagínate que a veces, por ser aquellos que hablan la palabra de Dios, no reciben un tinto, sino que piden un café con leche. Qué triste, Haider. En muchas ocasiones sucede que
por esta condición, por decir que tienen la revelación, tienen el sueño, tienen la visión, tienen la espiritualidad, piden respeto, piden dinero, piden fama y fortuna. Pero Dios nunca los envió. En mi mundo, muchos dicen hacer cosas de parte del Señor. Imagínate que ya hasta venden cosas ungidas. Un amigo del seminario hace poco estaba vendiendo dizque una túnica ungida. Dios santo. Pobre joven. Son rápidos para hablar de sus sueños, visiones y profecías. Y han espantado a más de uno de mi congregación. Así es. Les han dado miedo, los han aterrado. Han dicho, aquí no está la palabra del Señor, y se van. En más de una ocasión han difundido rumores y han hecho verse como grandes autoridades. Ay, Nicolás, no imaginas cuánto oro, cuánto anhelo y cuánto deseo que las personas de mi congregación puedan decirles, no te temo, porque no te ha hablado Dios. Haider, es muy doloroso, pero debes estar alerta de tu congregación. Adviérteles algo, que se levantarán lobos rapaces, que se vestirán como ovejas, intentarán engañar a muchos, incluso surgirán dentro del mismo pueblo. Aprendan a leer las señales de los tiempos. Puede estar cerca el día del Señor. De verdad que van a llegar algunos días en que uno no quisiera saber esa verdad. Imagínate, ni con Jeremías como contemporáneo he podido distinguir bien la verdad, y entre tantas propuestas de mi tiempo es difícil. Pero adviérteles que vendrán lobos rapaces, por eso deben leer la Biblia. Así es. Pero yo también te quiero contar algo, amigo. Imagínate, para nosotros la verdad no es solamente un enunciado, no son solamente unas palabras escritas. La verdad es una persona. ¿Cómo? Sí. ¿Recuerdas cuando Jeremías decía, he aquí vienen días, declara el Señor, Bien lo en recuerdo. que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor, justicia nuestra. ¿En algún momento te preguntaste de quién hablaba Jeremías? Bueno, yo quiero saber. Imagínate entonces que unos siglos después de tu tiempo vino alguien al mundo llamado Jesús. Jesús. ¿Sabes qué significa Jesús? ¿Qué significa? Dios salva. ¡Ah, qué privilegio! Él es el Hijo de Dios. Nos mostró su justicia. Purificó nuestro camino. Murió por nuestros pecados. Él resucitó y nos dio una nueva vida. Sus discípulos terminaron de recopilar sus palabras en aquello que hoy llamamos la Biblia. Y Él prometió que nunca nos dejaría solos. Prometió que su palabra nunca pasará. Y nos brindó su Espíritu Santo para acompañarnos y guiarnos en tiempos de incertidumbre. Yo sé que Él está también contigo en tu tiempo, claro, y que también cuida de ti y de tu congregación. Gracias, Haider. Ahora bien recuerdo las palabras de Jeremías. Jeremías habló de él, pero no tuve el privilegio de conocerlo en mi tiempo. ¿Qué privilegio tienen ustedes? Yo quiero conocer a ese Jesús. Quiero conocer al Hijo de Dios. Y creo yo que todos aquí queremos conocer a ese Jesús. A las personas mayores o adultos mayores,
Entiendo que en tu congregación van como a cada mañana ellos van a una gimnasia, es lo que tú me habías contado. Sí, yo los amenacé. Les dije que si no querían quedar como yo fueran y todos están yendo. Pero que ellos se mantengan firmes en la esperanza y en la palabra de Dios, que no pasa, es eterna y para siempre. Así es. Y también a los padres que están en mi congregación les quiero decir, y los padres que hay en tu congregación, por favor, conozcan al Señor y su palabra de una manera personal. Solamente así podrán enseñarla a sus familias. Y a las madres que están aquí en esta mañana, aférrense a la palabra de Dios, nutran a sus hijos, unan su familia en torno a ella. La palabra de Dios es como el pan del cual podemos alimentarnos. Y así también a los solteros que hay en la congregación. ¿Y hay solteros en tu congregación? Uy, hay muchos, imagínate. Es tanto, yo soy uno de esos. Quiero decirles, vivan para Dios en santidad. En su palabra Dios tiene pautas y consejos para la vida. Estudienla cada día para vivir para Dios. Y a los niños, me imagino que en la congregación hay niños. Hay varios. Por ahí hay uno que me va a hacer bulla si lo miro. Ah, no. Quiero decirle a los niños, nunca olviden al Señor. El reino de los cielos es para ustedes. Por lo tanto, vivan como parte del reino de Dios. Así es. Y para los jóvenes y adolescentes que hay en la congregación, ustedes escucharán muchas propuestas. En sus colegios, sus universidades les dirán, aquí está la verdad, aquí está lo bueno, aquí está lo chévere. Evalúenlo todo. Para eso tienen la palabra. Y los que están aquí, que no conocen del Señor, busquen. Él está dispuesto a ser hallado. Está dispuesto a acompañarlos en su vida. Él está dispuesto a darles vida, pero vida eterna. Y todos en general, quiero compartirles un reto. ¿Qué tal si comenzamos a leer la Biblia? ¿Quieren leer la Biblia? ¿Qué tal si comenzamos con el Evangelio de Marcos, la primera historia que se escribió acerca de Jesús? ¿Quieres que oremos por todas nuestras congregaciones? Sí, vamos a orar. Y queremos animarles que se coloquen en pie en esta mañana. Nos hubiera gustado que los niños tal vez participaran aquí de este tiempo, pero vamos a orar para mantenernos fieles en la palabra del Señor. Vamos a orar para que arda la llama o el fuego o la pasión por la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu, pero también son vida. Oremos al Señor y digámosle, Señor, dame amor por tu palabra. Diga juntamente conmigo, Señor, que la pasión por tu palabra arda como una llama en mi corazón, Señor. Señor, yo quiero buscarte. Abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley, Señor. Quita de mí, Señor, todo desánimo. Dilo, todo desánimo y toda pereza. Señor, que yo pueda encontrarte a través de tu palabra. Tú eres la palabra. Tú eres el aliento de vida. Tu palabra es poderosa, Señor, y rompe de mi vida o quita de mi vida todas aquellas ataduras que hay en mí, que me impiden obedecerla, que me impiden amarte, que me impiden buscarte, Señor. Señor, toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios les bendiga esta mañana, hermano. Pueden sentarse. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.